Déjame preguntarte algo que probablemente te voló la cabeza cuando lo viste en las redes sociales esta mañana. ¿Realmente crees que Erling Haaland, el hombre más callado del fútbol mundial, el noruego que solo habla cuando mete goles, salió públicamente a defender a México? ¿De verdad piensas que el delantero del Manchester City, el tipo que evita entrevistas como si le fueran a cobrar por cada palabra, decidió romper su silencio para exigir la expulsión de Inglaterra del Mundial? Si tu respuesta es que no puedes creerlo, entonces quédate hasta el final de este video, porque lo que voy a revelarte va a dejarte sin palabras. No es un rumor, no es fake news, no es un montaje de redes sociales, es real. Y lo que Haaland dijo, lo que mostró y lo que exigió va a cambiar por completo la narrativa de este Mundial 2026. Pero antes de continuar, necesito que hagas algo por mí. Si eres de los que sigue cada movimiento del fútbol mundial, si eres de los que no se pierde ni una polémica, si eres de los que necesita saber la verdad antes de que la entierren bajo la censura, entonces, dale like a este video ahora mismo. No por mí, sino por todos los que merecemos saber qué está pasando realmente detrás de cámaras en este mundial. Porque lo que estás a punto de escuchar no lo vas a encontrar en los medios tradicionales. Esto no es lo que te van a decir en ESPN. Esto no es lo que vas a leer en Marca. Esto es la realidad cruda, sin filtros, sin censura y sin miedo. Agárrate porque vamos a entrar en territorio que la FIFA no quiere que veas. Para entender lo que acaba de pasar, tenemos que retroceder exactamente 48 horas. Porque aquí está la primera pieza del rompecabezas que nadie te ha explicado. Todo empezó con una filtración. Un documento interno de la FIFA, clasificado como confidencial, llegó a las manos de un periodista noruego independiente. Este documento, de más de 300 páginas, contenía información que, según las fuentes, demuestra que Inglaterra recibió un trato preferencial en el sorteo de grupos, en la asignación de horarios y en la selección de sedes para sus partidos. Pero espera, porque la cosa se pone más oscura. Según este documento, la FIFA no solo favoreció a Inglaterra en el papel. Supuestamente hubo presión directa para que ciertos árbitros europeos fueran asignados a los partidos del Tri inglés, árbitros con historial controversial, árbitros que ya habían mostrado favoritismo hacia equipos de la Premier League en competiciones anteriores. Y aquí viene el dato que explota todo. México, según este documento, fue el equipo más perjudicado. 3 partidos de fase de grupos con decisiones arbitrales que, estadísticamente, tienen una probabilidad menor al 2% de ocurrir de esa manera. 2 penales no cobrados. 3 tarjetas rojas injustas. Y un gol anulado ilegalmente en el partido contra Dinamarca que, de haberse validado, nos habría clasificado como primeros de grupo. Pero nadie dijo nada. Los medios tradicionales hicieron silencio. La FIFA emitió un comunicado genérico diciendo que todo estaba dentro de lo normal. Y México, una vez más, fue ignorado. Hasta que apareció Haaland. Ahora sé lo que estás pensando. Estás pensando que esto suena a conspiración, que esto suena a teoría de redes sociales, que esto no puede ser real. Y te entiendo. Yo también lo pensé al principio. Pero aquí viene la parte que va a volarte la cabeza. Haaland no solo habló. Haaland mostró pruebas. En una conferencia de prensa improvisada, fuera de protocolo, en las instalaciones de entrenamiento de Noruega antes de su partido contra Canadá, el noruego sacó su teléfono, conectó a una pantalla, ni mostró capturas de pantalla de conversaciones internas. Conversaciones entre directivos de la FIFA y miembros de la FA inglesa. Conversaciones donde se discutía, textualmente, cómo manipular el calendario para beneficiar a Inglaterra. Conversaciones donde se mencionaba a México específicamente como el equipo que debía ser eliminado temprano para evitar problemas de audiencia en las fases finales. Y aquí viene el dato que nadie esperaba. Haaland no solo mostró las capturas. Haaland leyó fragmentos en voz alta. Fragmentos donde un directivo de la FIFA dice, y cito textualmente según la transcripción que circula, México no puede llegar a cuartos. Sería un desastre para los patrocinadores europeos. Y otro fragmento donde se dice, Inglaterra necesita llegar al menos a semis. Los derechos de transmisión dependen de eso. Y después de leer eso, Haaland, con la calma que lo caracteriza, miró a las cámaras y dijo una frase que ya es viral en todo el mundo. Esto no es fútbol. Esto es un circo.
Y si la FIFA no expulsa a Inglaterra y revisa cada partido de México, yo no juego el próximo partido. Así, sin filtros, sin miedo, sin importar las consecuencias. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, porque la reacción fue inmediata y brutal. La FIFA, en menos de 2 horas, emitió un comunicado diciendo que las declaraciones de Haaland eran inaceptables y que se abriría una investigación disciplinaria contra el jugador. Pero Haaland no se amedrentó. En su cuenta de Instagram, con más de 40 millones de seguidores, subió una historia con un mensaje claro. Pueden suspenderme, pueden multarme, pero no pueden callar la verdad. México fue robado, y el mundo necesita saberlo. Y aquí viene el primer giro inesperado. En menos de 30 minutos, la publicación de Haaland tenía más de 5 millones de likes. Los comentarios se llenaron de jugadores activos, retirados, entrenadores, periodistas, todos apoyando al noruego. Kylian Mbappé comentó con un emoji de aplausos. Vinicius Jr. compartió la historia con el mensaje «Respeto total». Lionel Messi, que rara vez se pronuncia sobre polémicas, le dio like a la publicación. Y aquí viene el dato que nadie esperaba. La propia selección de México, a través de su cuenta oficial, retuiteó la publicación de Haaland con un mensaje que decía «Gracias por decir lo que nosotros no pudimos». Y eso, amigos, fue la chispa que encendió el polvorín. Pero espera, porque la cosa se pone más oscura todavía. Porque Inglaterra, lejos de guardar silencio, decidió contraatacar. La FA inglesa emitió un comunicado diciendo que las acusaciones de Haaland eran falsas, que no había ninguna evidencia de manipulación y que exigían una disculpa pública del noruego. Pero aquí viene el primer problema. El periodista noruego que filtró el documento original, un tal Erik Solheim, decidió salir públicamente y decir que tenía más información. Información que, según él, demostraba que la FA inglesa no solo sabía del trato preferencial, sino que lo había solicitado activamente. Y Solheim, en una entrevista con un medio noruego, dijo algo que va a dar de qué hablar por semanas. Tengo correos electrónicos donde la FA inglesa pregunta específicamente cómo asegurar que sus partidos se jueguen en horarios de máxima audiencia europea y cómo asegurar que ciertos árbitros sean asignados a sus juegos. Y tengo respuestas de la FIFA diciendo que sí, que eso se puede arreglar. Y aquí viene el dato que explota todo. Solheim dijo que estaba dispuesto a entregar toda esa información a una comisión independiente, siempre y cuando la FIFA garantizara su seguridad, porque según él, ya había recibido amenazas. Amenazas de personas que, según él, estaban vinculadas a la organización del Mundial. Y eso, amigos, ya no es fútbol. Eso es algo mucho más oscuro, algo mucho más peligroso. Y mientras todo esto pasaba, México, que había guardado silencio durante días, decidió romper su propia inercia. El presidente de la FMF, en una conferencia de prensa de emergencia, dijo algo que nadie esperaba. México no va a quedarse callado. Vamos a presentar una denuncia formal ante el TAS, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, exigiendo la revisión de todos nuestros partidos de fase de grupos. Y si se demuestra que hubo manipulación, vamos a exigir la repetición de esos partidos, o, en su defecto, la clasificación directa de México a octavos. Y aquí viene el dato que nadie vio venir. La FMF no estaba sola. Según fuentes internas, más de 15 federaciones nacionales habían ofrecido su apoyo a México. Federaciones de África, de Asia, de Sudamérica. Federaciones que, según dicen, también habían sido perjudicadas en ediciones anteriores del Mundial. Y aquí viene la frase que lo resume todo. Uno de los directivos de estas federaciones dijo, bajo anonimato, si México gana esta batalla, todos ganamos. Porque esto no es solo sobre México. Esto es sobre si el fútbol va a seguir siendo un deporte o va a convertirse en un negocio donde los ricos ganan y los pobres pierden. Y eso, amigos, es exactamente lo que está en juego aquí. No es solo sobre un partido. No es solo sobre una eliminación. Es sobre el alma del fútbol. Es sobre si este deporte va a seguir siendo de todos o va a convertirse en propiedad de unos cuantos. Pero la cosa no se detiene ahí, porque Inglaterra, acorralada por las acusaciones, decidió jugar su propia carta. La FA inglesa anunció que iba a presentar una contrademanda contra Haaland por difamación, exigiendo una indemnización de 50 millones de libras. Y aquí viene el dato que nadie esperaba.
Haaland, en lugar de amedrentarse, respondió con una publicación en redes sociales donde decía: pueden demandarme por 50 millones, pueden demandarme por 500 millones, pero la verdad no tiene precio. Y si tengo que ir a la corte para demostrar que México fue robado, ahí voy a estar. Y aquí viene el giro que nadie vio venir. Un grupo de abogados internacionales especializados en derecho deportivo, encabezados por uno de los más reconocidos del mundo, anunció que iba a representar a Haaland de forma gratuita. Y no solo eso, estos abogados dijeron que tenían información adicional que iba a hacer temblar a la FIFA. Información que, según ellos, demostraba que el escándalo no era solo sobre el Mundial 2026, sino sobre los últimos 3 mundiales. Y aquí viene la frase que lo resume todo. Uno de estos abogados dijo: esto no es sobre un torneo, esto es sobre un sistema. Y ese sistema está podrido desde la raíz. Y eso, amigos, es exactamente lo que está pasando. No es un escándalo aislado, es un patrón. Es una forma de operar. Es una manera de entender el fútbol donde el dinero manda, donde los grandes deciden, donde los pequeños son sacrificados en el altar de la audiencia y los patrocinadores. Y mientras todo esto pasaba, los aficionados mexicanos, que habían estado en silencio durante días, explotaron. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo a Haaland, de agradecimiento por su valentía, de exigencias de justicia. Pero no solo en México, en todo el mundo, aficionados de diferentes países empezaron a compartir sus propias historias. Historias de partidos donde sintieron que fueron robados. Historias de decisiones arbitrales inexplicables. Historias de calendarios que parecían diseñados para beneficiar a unos cuantos. Y aquí viene el dato que nadie esperaba. Un hashtag empezó a trendear en todo el mundo. Hashtag Justice for Mexico. Y en menos de 24 horas, ese hashtag tenía más de 10 millones de publicaciones. Jugadores de todo el mundo se sumaban. Actores, músicos, políticos, todos exigían una investigación independiente. Todos exigían transparencia. Todos exigían que la verdad saliera a la luz. Y aquí viene la frase que lo resume todo. Uno de los aficionados mexicanos que se hizo viral dijo: no queremos lástima, no queremos compasión, queremos justicia. Y si Haaland está dispuesto a arriesgar su carrera por nosotros, nosotros estamos dispuestos a luchar por la verdad. Y eso, amigos, es exactamente lo que está pasando. No es solo sobre un equipo, es sobre un principio. Es sobre si el fútbol va a seguir siendo un deporte donde todos tengan las mismas oportunidades o va a convertirse en un circo donde solo unos cuantos puedan ganar. Pero la cosa se pone más oscura todavía, porque la FIFA, acorralada por la presión mundial, decidió jugar su propia carta. En una conferencia de prensa de emergencia, el presidente de la FIFA anunció que iba a crear una comisión independiente para investigar las acusaciones de Haaland. Pero aquí viene el primer problema. Esta comisión, según los críticos, no era realmente independiente. 3 de los 5 miembros tenían vínculos directos con la FIFA o con federaciones europeas. Y aquí viene el dato que nadie esperaba. Haaland, en una nueva publicación, dijo: una comisión donde 3 de 5 miembros tienen vínculos con la FIFA no es independiente. Es una farsa. Y si la FIFA no crea una comisión verdaderamente independiente, yo no voy a reconocer sus resultados. Y aquí viene el giro que nadie vio venir. Más de 50 jugadores activos de todo el mundo le firmaron una carta apoyando a Haaland y exigiendo una comisión verdaderamente independiente. Jugadores de la Premier League, de la Liga, de la Serie A, de la Bundesliga, jugadores que, hasta ese momento, habían guardado silencio. Y aquí viene la frase que lo resume todo. Uno de estos jugadores dijo, bajo anonimato: si Haaland está dispuesto a arriesgar su carrera, nosotros también debemos estar dispuestos a arriesgar la nuestra. Porque esto no es solo sobre él, es sobre todos nosotros. Es sobre si vamos a seguir callados o vamos a exigir un fútbol justo. Y eso, amigos, es exactamente lo que está pasando. No es solo sobre un jugador, es sobre una generación. Es sobre si los jugadores van a seguir siendo silenciosos o van a empezar a alzar la voz. Y mientras todo esto pasaba, Inglaterra, acorralada por las acusaciones y la presión mundial,
decidió jugar su última carta. La FA inglesa anunció que iba a cooperar completamente con la investigación, pero que exigía que Haaland retirara sus acusaciones públicamente. Y aquí viene el dato que nadie esperaba. Haaland, en una nueva publicación, dijo: "No voy a retirar nada, porque no he dicho nada que no sea verdad. Y si Inglaterra quiere cooperar, que empiece por abrir sus propios archivos. Que empiece por mostrar los correos electrónicos. Que empiece por demostrar que no hay nada que ocultar". Y aquí viene el giro que nadie vio venir. El periodista noruego que filtró el documento original, Erik Solheim, anunció que iba a publicar una segunda parte del documento. Una parte que, según él, era aún más explosiva que la primera. Y aquí viene la frase que lo resume todo. Solheim dijo: "Si la FIFA y la FA inglesa creen que van a poder callarme, están muy equivocados. Porque la verdad ya salió. Y nadie va a poder volver a meterla en la botella". Y eso, amigos, es exactamente lo que está pasando. No hay vuelta atrás. La verdad ya está afuera. Y ahora, todo el mundo está esperando a ver qué va a pasar. Si la FIFA va a actuar con integridad, o va a intentar enterrar el escándalo. Si Inglaterra va a ser expulsada, o va a salir impune. Si México va a obtener justicia, o va a ser ignorado una vez más. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿De qué lado de la historia quieres estar tú? Pero espera, porque la cosa se pone más oscura todavía. Porque mientras todo el mundo estaba pendiente de las declaraciones de Haaland y las más respuestas de la FIFA, algo más estaba pasando en las sombras. Algo que nadie vio venir. Algo que, si se confirma, va a hacer que todo este escándalo parezca pequeño. Porque según fuentes internas, hay un segundo documento. Un documento que no solo habla del Mundial 2026, sino de los próximos 3 mundiales. Un documento que, según dicen, muestra un plan a largo plazo para manipular los sorteos, los calendarios y las asignaciones arbitrales de los próximos 12 años. Y aquí viene el dato que nadie esperaba. Este documento, según las fuentes, menciona específicamente a México como uno de los países que debe ser sistemáticamente perjudicado para asegurar que las audiencias europeas se mantengan altas. Y aquí viene la frase que lo resume todo. Una de las fuentes dijo: "Esto no es sobre un torneo, esto es sobre una década. Es sobre un plan diseñado para mantener a ciertos países abajo y a otros arriba. Y México, por alguna razón que nadie entiende, está en la lista negra". Y eso, amigos, es exactamente lo que está en juego aquí. No es solo sobre un mundial, es sobre el futuro del fútbol. Es sobre si México y otros países como México van a tener alguna vez una oportunidad real de competir en igualdad de condiciones o van a seguir siendo sacrificados en el altar de los intereses comerciales. Y mientras todo esto pasaba, los aficionados mexicanos, que habían estado en silencio durante días, empezaron a organizarse. No solo en redes sociales, en la vida real. Grupos de aficionados empezaron a planear manifestaciones frente a las sedes de la FIFA en diferentes partes del mundo. Y aquí viene el dato que nadie esperaba. Estas manifestaciones no solo eran en México, eran en Suiza, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Noruega. Aficionados mexicanos, apoyados por aficionados de otros países, estaban planeando protestar simultáneamente en más de 20 ciudades del mundo. Y aquí viene la frase que lo resume todo. Uno de los organizadores dijo: "No vamos a permitir que esto quede en el olvido. No vamos a permitir que la FIFA entierre este escándalo. Vamos a hacer tanto ruido que no van a poder ignorarnos". Y eso, amigos, es exactamente lo que está pasando. No es solo sobre un equipo, es sobre un movimiento. Es sobre aficionados que están cansados de ser ignorados, de ser robados, de ser tratados como si no importaran. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Van a poder la FIFA y la FA inglesa ignorar este movimiento? ¿Van a poder enterrar la verdad? ¿Van a poder seguir como si nada hubiera pasado? ¿O van a tener que enfrentar las consecuencias de sus actos? Y eso, amigos, es exactamente lo que vamos a descubrir en los próximos días. Porque esto no ha terminado. Esto apenas empieza. Y tú, que estás viendo este video, eres parte de esta historia. Porque cada vez que compartes, cada vez que comentas, cada vez que exiges justicia, estás contribuyendo a que la verdad salga a la luz. Así que no te quedes callado. No dejes que esto muera en el olvido. Porque si nosotros no luchamos por la justicia, nadie lo va a hacer por nosotros. Y ahora, después de todo esto, después de haber explorado todas estas capas de oscuridad,
Después de haber dicho verdades que incomodan, necesito que entendamos algo fundamental. Esto no es solo sobre Haaland, no es solo sobre México, no es solo sobre Inglaterra. Esto es sobre el alma del fútbol. Esto es sobre si este deporte va a seguir siendo de todos o va a convertirse en propiedad de unos cuantos. Esto es sobre si los pequeños van a tener alguna vez una oportunidad real o van a seguir siendo sacrificados. Esto es sobre si la verdad va a importar o si el dinero va a seguir mandando. Y aquí viene la verdad más difícil de aceptar. La FIFA no va a cambiar por sí sola. La FA inglesa no va a confesar por sí sola. Los poderosos no van a soltar el poder por sí solos. El cambio tiene que venir de nosotros, de los aficionados, de los que amamos este deporte, de los que estamos cansados de ver cómo lo manipulan, de los que exigimos justicia. Y eso, amigos, es exactamente lo que les pido hoy. No que se rindan, no que dejen de creer, no que dejen de luchar. Les pido que sigan exigiendo, les pido que sigan compartiendo, les pido que sigan alzando la voz, porque solo así, solo juntos, solo unidos, vamos a poder cambiar las cosas. Solo así, México va a obtener la justicia que merece. Solo así, Haaland va a saber que su valentía no fue en vano. Solo así, el fútbol va a volver a ser de todos. Y antes de terminar, quiero pedirte algo. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste todas estas verdades, si aguantaste la rabia de escuchar cómo roban a México, entonces eres de los nuestros. Eres de los que aman el fútbol de verdad. No solo cuando es bonito, sino también cuando es injusto. No solo cuando gana tu equipo, sino también cuando lo roban. Y por eso, quiero darte las gracias. Gracias por ver este video hasta el final. Gracias por tener la valentía de escuchar la verdad. Gracias por amar al fútbol lo suficiente como para exigir justicia. Gracias por ser parte de esta afición que, con todos sus defectos, con todas sus exageraciones, con toda su pasión, es el motor que mantiene vivo a este deporte. Sin ti, sin nosotros, sin la gente, el fútbol no es nada. Y tú eres parte de eso. Tú eres parte de la solución. Tú eres parte del cambio. Así que gracias. Gracias de verdad. Y ahora, si este video te hizo pensar, si te hizo reflexionar, si te hizo ver las cosas desde otra perspectiva, entonces compártelo. No por mí, sino por todos los que necesitan saber esta verdad. Porque solo hablando, solo reflexionando, solo siendo honestos, podemos cambiar. Y ese cambio empieza contigo. Empieza con cada uno de nosotros. Empieza con cada mensaje, cada comentario, cada reflexión. Así que déjame tu opinión abajo. ¿Estás de acuerdo con Haaland? ¿Crees que Inglaterra debe ser expulsada? ¿Crees que México fue robado? Porque este no es un monólogo. Este es un diálogo. Este es el inicio de una conversación que el fútbol necesita tener. Y tú eres parte de esa conversación. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Gracias por amar al fútbol. Ahora, nos vemos en el próximo video. Y recuerda, la verdad duele, pero solo la verdad nos hace libres. Hasta la próxima, familia.